hay una propuesta que viene sonando fuerte y es esto de la llamada a constituyente, a una asamblea constituyente. Para empezar, doctor, ¿qué es la asamblea? La constituyente se da principalmente para reescribir nuestra constitución. Ya. La constitución se dice que es el contrato social que suscribimos y ese concepto viene desde ese criterio del filósofo Rousseau cuando él nos hablaba en su obra Contrato Social de que es necesario que la sociedad se ponga de acuerdo y que democráticamente suscriba un contrato común. Ya. Eso, si recogemos a los criterios actuales, es lo que entendemos como constitución. Entonces, redactamos, si se quiere, una norma general en donde se establezcan los parámetros entre los cuales se va a regular el Estado, pero sobre todo que ayuden a mantener igualdad y justicia social, porque ese es el fin también para poder equilibrar las cosas. A ver, Entonces, si no entiendo mal, es una especie de marco general en donde se desenvuelve la vida de los ciudadanos. sí, y la estructura del Estado. Ya. Ahora, el Estado, entiéndase bien ese concepto que nos daba Hobbes también, que es el gran leviatán. ¿Por qué? Porque es el que manda y rige las disposiciones y nuestro ordenamiento jurídico. Ahora, la Constitución actual presenta algunas consideraciones que a criterio de un sector político nos dice, a ver, esto no funciona ahora, este es causante de varios problemas, necesitamos una nueva constituyente. ¿Cuál es la idea entonces y el objetivo general? Escribir una nueva norma constitucional. Borrando la anterior, borrando la que existe para poner una nueva. Ya. Y yo ahí sí considero que es un criterio un tanto ligero y muy acelerado, porque existen inconvenientes puntuales en la crítica que se hace desde el sector social o ciudadano hacia la Constitución. Y para cambiar esas partes de la Constitución, podemos optar por vías idóneas y que no necesariamente es una Asamblea Nacional Constituyente. Doctor, en este momento, en esta propuesta de nueva Asamblea Constituyente para escribir la nueva constitución del país, hay algunos aspectos que son importantes. ¿Por qué es necesaria la nueva constitución? Dicen, por ejemplo, porque hay que deshacer la ley o hay que eliminar la ley de participación ciudadana y sobre todo del Consejo de Participación Ciudadana. A ver, para eliminar la ley de participación ciudadana lo puede hacer la Asamblea, pero para reformar en la parte de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana como una función adicional del Estado, introducido en la Constitución del 2008, podemos hacerlo mediante enmienda. No es necesario escribir no otra necesariamente con una constituyente. Entonces, el asunto de enmienda, aprueba la Asamblea, hay un visto bueno de la Corte Constitucional y puede ir a una consulta también para aprobar esto. ¿Cuál es Se aprobaría solo la enmienda. O sea, solo la enmienda. Ya. Así como hablamos del Consejo de Participación Ciudadana, podríamos hacerlo con los otros puntos. Lógicamente, es necesaria ahí un proceso de este tipo porque cambia la estructura del Estado, quitando una función del Estado. Porque el Estado está ahora constituido por cinco partes, funciones. 5 funciones, ¿no es cierto? Es la función ejecutiva, la función legislativa, función judicial, función electoral y Consejo de Participación Ciudadana. Sí, a ver, en las democracias modernas siempre se ha optado por mantener las 3 funciones básicas. Ejecutiva, poder central, gobierno central, dirige las acciones administrativas del Estado. Legislativa, labor principalmente legislar para, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, ir generando un desarrollo del Estado. Y fiscalización también de que todas las cosas dentro del Estado estén enmarcadas en un orden de transparencia, digámoslo así, y la judicial para el tema de conocimiento de los hechos o los problemas jurídicos que se generen en el Estado sean resueltos por una vía idónea en donde prevalezcan los derechos también de los ciudadanos. Aquí se ha añadido con la Constitución del 2008 2 funciones, la electoral para controlar el tema principalmente de la democracia y la participación que tengan los ciudadanos en los procesos eleccionarios, y la del Consejo de Participación Ciudadana, que ha tenido una idea en donde se democratice más el tema
de la intervención del ciudadano en los temas de decisión profunda de las cosas. Por ejemplo, a través del Consejo de Participación Ciudadana se incluyó la designación de las autoridades de control Sí. y este tipo de esquemas para generar otro enfoque. ¿Qué se pretendió ahí? Sacar de la asamblea esa designación para que no tenga una participación política partidista. Estamos hablando de la designación de Contralor, por ejemplo. Antes lo hacía el Congreso, sí, ¿no es cierto? Fiscalía. Fiscal General. Consejo de la Judicatura. Ahora Consejo de la Judicatura, pero antes nombraban los ministros de la Corte Suprema. Ministros de la Corte. Todos los superintendentes. Así es. Superintendentes de bancos. Sí, de bancos, de economía popular y solidaria. Son importantísimos. Esos son los cargos de los organismos de control que están inmiscuidos en elementos más importantes del desarrollo del Estado. Entonces, esa es la función más importante del Consejo de Participación Ciudadana, a mi entender, y la que genera mayor interés político. Pero eso quieren eliminar y quieren que esas funciones vuelvan al Congreso. A ver, aquí, frente a esta posición, hay que hacer un llamado a la crítica muy sana. Más allá de las corrientes políticas, el Consejo de Participación Ciudadana o ciertos actores del Consejo de Participación Ciudadana han tenido una visión muy política de las cosas y tal vez en cierto esquema desviaron el enfoque, pero no quiere decir que en suma el espíritu de esa entidad esté viciado. Ajá. ¿Sí? Lo que lo dañan son los que lo conforman, no la ley que la rige. Sí, y eso rige para el Consejo de Participación Ciudadana y rige también para otros organismos Por supuesto. y instituciones. Aquí tenemos una saludo desde Londres. Arsenio Torres dice: magnífico programa, saludos de un paisano desde Londres. Entonces, nos están viendo en diferentes partes, ¿no? Me parece importante porque los hermanos ecuatorianos que pasen en otros países también deben estar informados. Y esa es la idea, de que se informen, sí, ¿no? Entonces, vea, yo siempre he sido partidario de que se maneje con independencia la designación de las autoridades de los organismos de control. Por supuesto. Y retomar esa participación en el seno de la Asamblea convierte una designación político-partidista que desde mi opinión personal no es lo mejor en este caso. Deberíamos tal vez analizar seriamente otro diseño para la elección de las autoridades, si es que la inconformidad es la forma cual se ha hecho con el Consejo de Participación Ciudadana, pero tenemos que verificar una forma en la cual se maneje independencia de los partidos políticos para que pueda trascender una función de parte de estos organismos de una forma muy clara. Ahora, en México, por ejemplo, doctor, se está yendo a la elección de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de México de los magistrados de justicia de México mediante votación directa, para que sea el pueblo el que elija a sus magistrados. Claro, es una opción, pero en esos casos tiene que estar absolutamente independiente de partidos políticos y más bien organizaciones sociales, participación ciudadana, es decir, gente de la sociedad civil que haga una postulación en ese caso, pero basado en requisitos necesarios para su formación. Ahora, doctora, ahí hay una cuestión que habría que clarificarla. Una cosa es la participación partidista del aspirante y otra cosa es su identificación ideológica sin participación partidista, ¿no? Ah, por supuesto que sí. Es que, a ver, si resumimos esto, una persona que llega a ser designado juez no quiere decir que no tiene pensamiento político o que no tiene una ideología. La va a tener porque es parte del ser humano. A veces la crítica ha satanizado el término política o el término ideología, pero todas las personas tenemos una ideología. Y para los entendidos y los expertos que se han dedicado al estudio del tema político, toda forma en la cual yo opino, participo, decido y elijo también tiene que ver con la política. Ahora, que no haga una actividad política partidista es distinto. Es otra cosa. Es otra cosa. En este caso y en la línea de estas ideas, si hubiera una elección desde organismos de la sociedad civil postulando a las personas que deben ocupar los organismos de control, debería ser muy regulado, pero también es una opción que podría darse. Pero sería de definirlo en estas nuevas propuestas que se quiere hacer para evitar que esta designación llegue nuevamente a manos de la Asamblea.
Oh, doctor, aquí hay una propuesta que sale en los últimos días y es el hecho de que haya una junta de notables que sea la que redacte el borrador de la nueva constitución para que esa la pongan a conocimiento del pueblo. ¿Qué le parece eso? La Junta de Notables es una idea muy colonial y no la veo positiva en la época actual en donde los esquemas de democracia han cambiado. La participación ciudadana se puede conformar de otra manera y yo sí soy consciente en que quienes opten por los cargos de más alto honor y responsabilidad del Estado puedan mantener debates públicos para medir su capacidad. Ujú. Es momento ya de empezar a medir la capacidad de diálogo de la gente, la capacidad de decisión y que eso entre a un escrutinio público, pero con la calificación ciudadana en esos esquemas. Yo creo que hay un descontento general, no por lo que ocurre ahora o ocurrido antes, sino que es un tema general a veces la manipulación de concursos de méritos y oposición, designación de ciertos funcionarios, y eso debe llenarse, ese vacío enorme y esa duda, con una participación ciudadana, así por un lado, pero con la otra, que sean observados en ese concurso, en esas designaciones, de forma pública. Pero está un poco eso también señalado cuando hay la capacidad esta de presentar objeciones a las candidaturas y uno puede ir a presentar las objeciones que tiene esa candidatura en el Consejo de Participación Ciudadana. Se puede hacer completamente. Por eso le digo, la reforma ahora no puede ser ciega. A ver, la constituyente, la reforma o la enmienda que se haga a la Constitución no puede ser ciega. Debe estar cargada con argumentos. Identifiquemos cuál es el problema actual. Hay un debate importante, lo del Consejo de Participación, un poco por la falta de popularidad actual de este organismo, Así es. que es base o ha sido un motivo para promover la constituyente, y otro tema es la inseguridad. Las garantías que dicen que existe, que es una constitución exageradamente garantista que no permite la aplicación pronta y oportuna de la ley. Yo pienso que esa también termina siendo una falacia, jurídicamente hablando. Yo quisiera preguntarle a cualquiera de estas personas que maneje ese criterio, ¿cuál es la disposición en la Constitución que protege al delincuente? La Constitución establece normas, principios y derechos que de forma general regulan la manera en la cual se debe, en base a un debido proceso, juzgar a una persona. Y eso debe primar en cualquier escenario, porque tarde o temprano dentro de un proceso puede encontrarse cualquier ciudadano y ese ciudadano merece el respeto a sus derechos hasta que un juez no declare su culpabilidad. Ahora, existen medidas dentro de la norma penal para quien sea sorprendido en el cometimiento de una infracción penal, pueda imponérsele medidas, por ejemplo, como la prisión preventiva, u otras de presentación, grillete o este tipo de cosas, hasta su juzgamiento. Pero eso se entenderá en casos especiales. Pero doctor, señalan que ese tipo de medidas son las que generan la inseguridad de la que estábamos empezando a hablar. No, vuelvo y repito, para mí hay una falacia. Tenemos que hacer un análisis. Si enfocamos el debate de una nueva constituyente en los problemas de delincuencia y de inseguridad del país, tendríamos que hacer un análisis general. La nueva constitución no va a solucionar esos problemas. Nosotros podemos establecer en la constitución la pena de muerte, pero el endurecimiento de la norma penal no es la solución a la inseguridad. La inseguridad, y eso hay estudios desde la sociología y la criminología crítica muy importantes, que dicen y tienen la base en la falta de oportunidades de la gente, en la pobreza, la desigualdad, la falta de educación, la falta de salud. Todo ese tipo de escenarios generan una base social, jóvenes, niños, mujeres, que son el mejor sustento para los grupos de delincuencia organizada. Esas diferencias enormes que hay entre los que tienen mucho y los que tienen nada genera también el florecimiento del narcotráfico. Considero que sí, eso sí. A ver, es uno de los factores, pero he dicho nuevamente, la desigualdad y la pobreza es una fuente también de sus problemas.
Mientras el Estado no atiende esas necesidades de la población, de un grupo mayoritario de la población, seguirá dándose la mejor base social para nutrir esos grupos de organizaciones criminales y generar también los problemas de narcotráfico que van de la mano con esto. A la par de esto, tiene que haber una política pública de control por parte del Estado, pero de control efectivo. Y un control efectivo no se genera simplemente con decir que el ejército va a salir a cuidar las calles. No, no, no. Hay que tener una política sumamente desarrollada, un plan diseñado que se genere por etapas. Una, a la par que se va trabajando en los problemas sociales que estamos teniendo, que generan la desigualdad y la pobreza, trabajando en las otras políticas criminales que nos permitan controlar las actitudes delincuenciales que se está teniendo actualmente en el país. Ahora, doctor, en otro de los temas que también se habla de la necesidad de la reforma o de escribir una nueva constitución, y está el hecho de el enorme peso que tiene este momento en la vida institucional del país, esto de las nacionalidades e interculturalidades, que eso también es otro fenómeno que hay que irlo reduciendo o eliminando de la Constitución. Yo creo que esa también es otra falacia. La Constitución del 2008 fue innovadora en varias cosas, incluso innovadora a nivel internacional. ¿Por qué? Porque incluyó los derechos de la naturaleza. Así es. Que es muy importante, porque hay que entender a la naturaleza o al ser humano como parte de una casa común. Vea que incluso el Papa en su encíclica Laudato Si habló de esto, pero no desde el punto de vista únicamente religioso, sino filosófico, humanista, que es muy importante. Ese relato yo creo que es importante y traído a este momento al criterio que estamos virtiendo. Los derechos de la naturaleza fueron innovadores y fueron importantes, porque a veces el impacto en la destrucción de la naturaleza es severo para la convivencia humana. Otro punto importante en el tema de derechos. El establecimiento de los derechos no es negativo, es positivo. Y lo que hizo la Constitución del 2008 es adoptar o normar varios criterios que ya se han vertido desde cortes internacionales que Ecuador era adscrito y que deberían igual aplicarse en este caso en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, sostener que igual respecto con los derechos que se ha establecido para los grupos étnicos, para hablar de la diversidad cultural, de que Ecuador es un país en donde se manejan o en donde conviven varias etnias, no termina siendo tampoco un problema en ese aspecto. ¿Por qué? Porque incluso lo que se criticó mucho en el caso de justicia indígena, la Corte Constitucional ha dado algunos parámetros para el manejo y cómo tiene que ser regulado el tema de la justicia indígena. Que existan vacíos y que deban hacerse reformas en ese aspecto, sí, pero no quiere decir que hay que votar de uno para poner otro. Hay que votar eso a la basura para poderlo votar, porque queda un vacío enorme. Ahora, doctor, en todos estos casos que hemos analizado muy someramente, por cierto, queda una pregunta flotando. ¿Por qué la intención de cambiar la Constitución? Yo creo que hay un tema de fondo, y ese tema de fondo sí obedece a una decisión política. Y se está siguiendo un esquema fundamental que ya se siguió en el 2008. La Constitución del 2008, basada en una popularidad enorme de quien estaba presidente en ese momento, del economista Rafael Correa, permitió allanar un camino político importante para ese movimiento político. Ahora, el presidente de la República, considero yo, valiéndose de su respaldo popular, promueve una reforma a la Constitución. Y la reforma a la Constitución, en la medida como está siendo debatida, tiene como objetivo principal hacerse con mayor poder y control por parte del Estado. Una, en el tema legislativo, porque sabe que ahora tiene una asamblea dividida y que no le asegura un gobierno tranquilo, porque la oposición va a estar en un continuo enfrentamiento, porque está a la par. Y es difícil mantener una mayoría así. Sí. Eso por un lado. Por otro lado,
organismos de control y designación de organismos de control. Por eso es que hay un debate muy fuerte con el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Ujú. Entonces, una nueva constitución allanará un nuevo camino, un nuevo Se proceso. buscarán otros métodos Pero para por poder llegar, supuesto, ¿no? por supuesto. Y hay una crítica por el tema también de quienes están integrando ahora el sector público, herederos de una tienda política, y eso simplemente alimenta el debate social para provocar una constituyente, que tiene esa finalidad, y que ahí es un poco preocupante en la manera y en la medida como se viene haciendo. Se propone una constitución para obtener mayor poder en el Estado por parte de un partido y movimiento, y eso hay que controlarlo, y eso debemos ser cuidadosos. Podemos generar otros mecanismos para enmendar, reformar una constitución sin necesidad de irnos a una constituyente. ¿Y qué es lo más importante? ¿Por qué? Porque esto va a ser un gasto también para el Estado. Ah, por supuesto. Consulta popular para constituyente. Elección de asambleístas constituyentes. Luego, aprobación de la Constitución. Elección de nuevas dignidades para la nueva asamblea. Y autoridades seccionales. Ha pasado los Que se 4 vean años algunos. y no hemos... Alrededor de 5 elecciones podrán venir en estos años siguientes, 2 años principalmente, y eso va a generar un enorme gasto público. Y además cansancio en el elector también. Cansancio en el elector. Por eso es lo que, así como se plantea en el escenario local las cosas, nosotros estaríamos siguiendo una ruta que ya se siguió en un proceso político reciente. Ujú. Entonces, analizando y sumando entre pesos y contrapesos en estas partes, yo considero que democráticamente la vía idónea no sería la constituyente. Pero si fuéramos a una constituyente, deberíamos entrar a un debate necesario. ¿Cuáles son los puntos importantes que se deben cambiar y cuáles son los hechos que generen igualdad, justicia en muchos esquemas sociales que no se ha tenido e independencia de los organismos de control y las funciones del Estado? Que va a ser bien difícil lograr. Muy difícil, pero para eso se necesita formación política en la ciudadanía. Se necesita sembrar desde la juventud en la gente mucha conciencia para poder entender este dinamismo social, porque lamentablemente, así como existen medios de comunicación serios que informan, que permiten crítica, que son objetivos, también hay medios que desinforman y son los más peligrosos. Y que están en pleno funcionamiento también. Y en pleno funcionamiento, así es. Lo comprometemos para seguir conversando sobre este y otros temas más adelante. No se va a acabar el asunto de la constituyente, de las reformas y todo lo más van a ser motivo de seguir analizando, porque no se va a acabar aquí el debate, pero hay necesidad que gente que tiene conocimiento de la materia nos ayude a ir dilucidando y a ir desbrozando el camino. Gracias, doctor, por estar aquí. Gracias. A ustedes, amigos, les decimos siempre, suscríbanse al canal, denle like y apóyenos en el super chat.